Hormigas, Hotel Avid, Pizzas El Coliseo y Braserío 44 presentan Gracias por estar en una emisión más de su programa Hablemos Bien. El día de hoy me encuentro en el Museo de Riego 01, aquí justamente en Pabellón de Arteaga. Aquí donde tiene sus inicios Pabellón de Arteaga. Y en esta ocasión presento a todos ustedes a mi amigo, el maestro Humberto Ambriz Delgadillo. Humberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? A todo dar, pues aquí en Pabellón Aguascalientes, justamente en el lugar en donde tiene sus inicios Pabellón. Platícanos algo de esto. Así es, en este lugar, en el mes de mayo de 1929, inicia lo que hoy en día es Pabellón. Gracias a la creación de la presa Calles en el municipio de San José de Gracia, afortunadamente este fue el lugar elegido gracias a la vía del tren para que llegara todos los materiales y las personas que construirían esta presa. Es muy importante mencionar que aquí es la cuna de Pabellón, justo está la colonia Progreso aquí a nuestras espaldas, que fue el primer asentamiento, en ese caso de Pabellón de Arteaga, todavía no municipio. ¿Estamos hablando de qué años, Humberto? En 1929 fue cuando arrancó la construcción de la presa Calles, en mayo de 1929, es decir, ya hace bastante tiempo, pero afortunadamente ha habido un desarrollo armónico aquí en el municipio. Bueno, seguimos escuchando al ferrocarril que sigue pasando por aquí, atrayendo esos recuerdos y esos sonidos del progreso que representó el ferrocarril para Pabellón y para el país en general. Así es, uno de los factores más importantes de desarrollo, como lo mencionas, ha sido contar precisamente con esta vía del ferrocarril que prácticamente atraviesa todo el país, y obviamente otro factor muy importante, la 45 Norte, también ha sido un factor de desarrollo porque a final de cuentas muchos de los materiales que se transportan en el país van por esa vía. Humberto, ¿quién es el maestro Humberto Ambriz Delgadillo? Bueno, es una persona que nació en Aguascalientes, pero inmediatamente estuvo viviendo aquí en Pabellón de Arteaga. Afortunadamente, con una familia reconocida aquí en Pabellón de Arteaga, los Ambriz, que inicialmente se asentaron en el municipio aquí de Pabellón de Arteaga, pero en la comunidad del Milagro. Yo tuve una infancia muy feliz aquí en Pabellón de Arteaga, estudié aquí el kinder, en el kinder Justo Sierra, después estuve en el Colegio Guadalupe Victoria, y los últimos estudios que hice aquí en Pabellón fue precisamente en la Escuela Secundaria Técnica número 3. Deportista todo el tiempo, me encantó el deporte, lo sigo practicando, casado con Marilena Gutiérrez y con 2 hijos, Humberto de 15 años y Sofía de 11 años. Después tuve que salir de Pabellón de Arteaga. En ese momento no había oportunidades de estudiar un bachillerato, solo había uno en ese momento que era el Cebeta 30 y era muy del corte agrícola y pecuario. Mis intereses eran más del tema de la tecnología en ese momento y obviamente pues tuve que ir a la ciudad de Aguascalientes para continuar con mis estudios. Después ingresé precisamente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde hice la licenciatura en informática y después afortunadamente ahí hubo una oportunidad de empleo en la Ciudad de México. Me trasladé allá, estuve viviendo alrededor de 2 años en la misma empresa en la que estuve trabajando, que es una empresa que se llama México Analítica, que su principal función es vender información financiera por internet. Empezaron a abrir oficinas en Sudamérica, específicamente para mi caso en Buenos Aires. Afortunadamente
me ofrecieron un empleo ahí. Estuve casi 6 meses en la ciudad de Buenos Aires trabajando para esta empresa como administrador de la base de datos. Desafortunadamente se vino la crisis en ese momento en Argentina, en el 2001, y obviamente pues regresé a Aguascalientes. Me he dedicado casi toda mi vida, después de estar trabajando en el sector privado, estoy trabajando en la parte educativa, casi 20 años, iniciando en el Tecnológico del Llano como docente, después como jefe de centro de información, y obviamente más adelante se me da la oportunidad de tomar el nombramiento de subdirector de servicios administrativos. Al paso del tiempo, después de casi 12 años, se me ofrece la oportunidad de venir como director al Tecnológico de Pabellón, un tecnológico muy joven, muy joven, a diferencia del Llano. Y bueno, ahí estuvimos trabajando al frente de la institución casi 7 años. ¿Como director? Como director, es correcto. Humberto, tengo entendido que tu abuelo fue presidente municipal de Pabellón. Es correcto, fue el primer presidente municipal en 1965, justo cuando se crea el municipio, se decreta como municipio Pabellón de Arteaga. Y bueno, la historia obviamente en el tema de la política ha habido bastante en la familia. Yo me había mantenido al margen, siempre en el sector educativo. ¿Te tocó platicar con tu abuelo? ¿Te tocó conocerlo? Desafortunadamente no me tocó conocerlo. Yo no tengo recuerdos de él de manera personal. Obviamente cuando platico con la gente del Pabellón de Arteaga, y más en este tiempo, me ha platicado varias cosas de mi abuelo. Incluso físicamente yo me lo imaginaba diferente. Ahora que platico con la gente ya sé un poco más de él. Pero desafortunadamente no lo conocí. Y bueno, ¿qué te platica la misma familia de él, tus tíos, si es que fuera el caso tus tíos abuelos? ¿Qué te platican? ¿Qué es alguna de sus obras o de sus actos que más hayan sido representativos para Pabellón? Fue precisamente junto con otras personas. Pabellón de Arteaga pertenecía al municipio de Rincón de Romos. Y obviamente se juntó a un grupo importante de personas aquí en Pabellón. Él era parte de ese grupo, donde decidieron obviamente separarse del municipio de Rincón de Romos. Obviamente hubo un trabajo previo y arduo para poderlo lograr. Que no debe haber sido tan fácil. No. Ni rápido. Nada fácil, nada rápido. Y bueno, afortunadamente se dieron las condiciones. En ese momento, y después de mucho trabajo, como lo mencionas tú, se logró que se declarara Pabellón de Arteaga como un municipio más de la ciudad de Aguascalientes. Pues bueno, entonces se puede decir que hizo mucho, porque fue el primer presidente municipal que tuvo Pabellón. Así en es. 1965, hace nada más 56 años. Es correcto, sí. Afortunadamente, pues estuvo en el lugar y en el momento adecuado. Obviamente, gente de trabajo, gente de campo. Mi abuelo crecieron precisamente o estuvieron en el Milagro, un rancho muy cercano, yendo hacia San José de Gracia, aproximadamente 5 kilómetros de aquí. Y obviamente cuando mi padre y sus hermanos crecieron, tuvieron que venirse aquí a Pabellón de Arteaga a vivir por las cuestiones igualmente de la escuela, ¿no? Se vinieron para este lado y bueno, dedicándose siempre a la agricultura. Pabellón de Arteaga, un municipio joven como tú, y con esta reflexión, con esta conclusión, vamos a una pausa comercial. Nos vamos a tardar 30 segundos, Humberto. Muy bien. No Gracias. tardamos. Para cada hogar de Aguascalientes, el gas de aquí. Hormigas 449-111-1111. Como le dije antes de ir a la pausa comercial, 30 segundos y estamos de regreso nuevamente aquí, justamente desde el Museo
del Distrito 01 de Riego, aquí en Pabellón de Arteaga, en donde tiene sus orígenes Pabellón, en la cuna de Pabellón, con mi amigo Humberto Ambriz, maestro. Muchas gracias. Bueno, en el primer bloque nos platicabas que fuiste maestro tanto del Llano, del Instituto Tecnológico del Llano, así como del Instituto Tecnológico de Pabellón. Humberto, ¿qué es lo que te motiva, lo que te inspira a entrar al magisterio? Hay algo bien curioso. Cuando yo estaba en la universidad, ya casi para terminarla, siempre les decía a mis compañeros, hay dos cosas que nunca voy a hacer en la vida una vez que termine mi carrera. La primera es, nunca voy a trabajar en la Ciudad de México, y la segunda es, nunca voy a ser maestro. Y fueron las dos primeras cosas que hice. Terminando la carrera me ofrecen un empleo en la Ciudad de México, en una empresa que se dedica a vender información financiera por internet. ¿Y ahí qué hacías, Humberto? Ahí era desarrollador de aplicaciones de bases de datos. Fue el primer empleo que me ofrecieron ahí. Estuve trabajando prácticamente 1 año y medio, y la verdad es que era una empresa en la que aprendí mucho. Había gente que sabía demasiado del tema, y la verdad es que me sirvió después mucho para lo que venía más adelante en mi vida profesional. Porque eres ingeniero en informática. Licenciado en informática. Licenciado en informática. Y bueno, esta empresa, después de 1 año aproximadamente de trabajar ahí, me dio la oportunidad. Empezaron a abrir oficinas en Sudamérica, en Río y en Buenos Aires. Incluso estuvimos tomando algunos cursos ahí de portugués precisamente para desarrollar las aplicaciones, y obviamente que estuvieran en el idioma. Y prácticamente una vez que abren la oficina de Buenos Aires me ofrecen irme ya como administrador de base de datos, ya no como programador, sino como administrador de la base de datos. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre el estar en esa ciudad tan importante. Entonces te vas a vivir a la Ciudad de México, esta empresa, sí. De ahí te vas a Buenos Aires. Es correcto. Pero bueno, sin lugar a dudas, el tema magisterial lo traes en la sangre, ¿no? Sí, mi padre se dedicó pues prácticamente toda su vida, bueno, parte de su vida al sector educativo. Fue director del Cebeta 30 hace varios años. Después estuvo en el Tecnológico del Llano como maestro, y después como subdirector de planeación. Y ya casi al final estuvo como coordinador de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de GETA, que conformaban todos los cebetas del Estado, y el tecnológico en ese momento también formaba parte de la de GETA. Entonces él estuvo trabajando ahí en la coordinación, y ya después se jubiló. Entonces se podría decir que la inspiración llegó por tu padre. Relativamente sí, exactamente. Aunque no era la meta en ese momento, yo aspiraba a otras cosas, pero la vida me fue llevando para allá. Y bueno, ¿ahora a qué se dedican tus padres? Mi padre es jubilado, pero él sigue trabajando en el rancho mañana, tarde y noche. Le encanta el tema del campo a él. Y mi madre está... Y le sabe, ¿no? Y le sabe, sí, por supuesto que le sabe. Y mi madre está en casa... aquí en Aguascalientes. En las labores de hogar. Así es. ¿Cuántos hermanos tienes, Humberto? Somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, Humberto. Después sigue mi hermana Ofelia. Después sigue mi hermana Liliana. Y por último, mi hermano Elio Manuel. Ajá. ¿Y a qué se dedican tus hermanos? Mi hermano Elio Manuel es médico. Tiene una especialidad en medicina del trabajo y medio ambiente. ¿Aquí en Pabellón? Él está en Piedras Negras. Ah, Coahuila. Sí, una vez que termina la especialidad, le ofrecen trabajo precisamente allá. Él tuvo que ir a esa ciudad, y prácticamente ya tiene allá 2 años. Él está, obviamente, por regresar aquí a Aguascalientes. Está esperando que se desocupe una plaza precisamente de esa especialidad aquí en Aguascalientes, que la verdad es que hay mucho trabajo por la industria. Claro. Allá es también importante porque hay una industria importante. También hay mucha industria allá. También hay mucha industria. Coahuila. De la zona carbonífera. La carbonífera. Entonces, parece que ya hay una vacante aquí, y ya aplicó para allá. Es muy posible que en los próximos meses ya lo tengamos acá de vuelta. Ajá. Y mi hermana también es maestra de preescolar. Ella estudió en el CRENA para poder ejercer la carrera. A ella le gusta mucho el tema de enseñar a los chicos, de que desarrollen muchas habilidades, y ella ya tiene aproximadamente unos 10 años trabajando como maestra. Ajá. Y mi hermano Ofelia es ama de casa. Ajá.
Platícanos cómo fue tu infancia. Yo digo que muy padre. La verdad es que yo tuve una infancia en la cual podía salir a la calle, las puertas de las casas estaban abiertas todo el tiempo. Y más aquí en Pabellón. Así es, muy, muy padre. La verdad es que podías jugar en cualquier lugar. No había tanto tráfico como ahora. La gente prácticamente en ese entonces se conocía toda. Y la verdad es que con muchísimos amigos, afortunadamente, que los sigo conservando hasta la actualidad. Entonces tuve una infancia muy padre. Me gustaba mucho jugar. Sí le echaba ganas a la escuela, pero la verdad es que el deporte siempre me llamó mucho la atención. Ajá. ¿Qué tipo de deporte practicas? Yo practicaba básquetbol, béisbol, fútbol, frontenis, tenis, a todo le hacía. La verdad es que me gustaba mucho hacer deporte. Y ahorita, ya con este tema de la pandemia, después obviamente empecé a nadar, ya más grande empecé a practicar la natación. Y últimamente con el tema de la pandemia, pues me metí al tema de las bicicletas de montaña. La verdad es que muy padre, con muchos amigos también ya aquí en Pabellón en ese tema. Somos cerca de 50 ya los que nos juntamos ahí en este grupo. A rodar. A rodar. Y la verdad es que es un deporte muy, muy padre. ¿Lo hacen en downhill? O sea, de todo hacemos. A veces vamos a algunas rutas que hay muy padres aquí en Pabellón de Arteaga. A veces nos vamos hasta Aguascalientes, a Calvillo. De aquí salimos a todos. Y la verdad es que temas no tan técnicos, la verdad es que yo tengo mucho miedo a sufrir alguna fractura o algo de esto. Ajá. Entonces tratamos siempre de cuidarnos entre todos. Obviamente hay gente que tiene mucha experiencia y técnica en esto, yo no, yo me gusta ir a conocer lugares y obviamente hacer ejercicio. Hacemos rutas de 30 kilómetros a media semana y los fines de semana 60 hasta 90 kilómetros. Una vez hicimos hasta 110 kilómetros. Bueno, 30 ya, de 110 kilómetros no es poquito. No, nada. No es poquito. Bueno, tengo entendido que Pabellón fue un municipio beisbolero, ¿no? Sí. Todavía te tocó la colita de eso, ¿no? Todavía. Yo recuerdo que venían equipos como los de Loreto, los Cebolleros, venían de Jesús María, había torneos importantes aquí en el estado. Y los estadios llenos en ese momento. Muy padre, creo que igual en el básquetbol, aquí hay un torneo vacacional de básquetbol muy famoso, viene gente de otros estados a jugar en este torneo vacacional, que también me tocó jugarlo. En las ligas infantiles yo me gustaba mucho el básquetbol, desafortunadamente no tenía la altura y una vez mi padre me dijo, a ver, o te vas a dedicar a esto en serio o mejor ponte a estudiar bien. Yo la verdad es que valoré y él me dijo, pues no tienen la estatura para jugar de alto rendimiento, como deportista de alto rendimiento y obviamente ahí me empecé a retirar un poquito de jugar tanto y ya me enfoqué en la escuela. Lo bueno es que la grandeza de una persona se mide de la cabeza al cielo. Así es, ¿verdad? Es correcto. Humberto, ¿nos acompañas a la última pausa? Claro que sí. No tardamos más que 30 segundos y estamos de regreso. Continuamos aquí en Pabellón de Arteaga, ni más ni menos que en el Museo de Riego 01, donde inicia justamente Pabellón. Regresamos. Así de rico. Auténticos cortes de carne, estilo Brasil. Barra de ensaladas, pastas y verduras. Braserío 44, Avenida Universidad 307, frente al Iste. El sabor de Italia, desde el primer bocado. El Coliseo, Pizzería Bar. Zaragoza 617, zona centro. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el licenciado Humberto Ambriz Delgadillo. Humberto, platícanos. No existe la falsa modestia. No existe. Platícanos a tu manera de ver qué fue lo que mejor hiciste como director del Instituto Tecnológico de Pabellón. Yo creo que... ¿O qué fue lo que más disfrutaste? Yo creo que va en dos sentidos. Obviamente, una vez que llego al tecnológico, encuentro un tecnológico en muchos espacios con las puertas un poquito o cerradas, no un poquito, cerradas. Y la verdad es que a mí me gusta y respeto que el trabajo que tenemos nosotros como maestros se lo debemos precisamente a los estudiantes. Entonces, creo que una de las funciones principales, de las primeras que hice, yo le pedí a mi equipo
tanto a los jefes de departamento como a los subdirectores, que tuvieran las puertas abiertas en todo momento de sus oficinas, que a final de cuentas nosotros nos debíamos a los estudiantes, estábamos ahí para poderlos atender. Y creo que en ese aspecto les pedí que fueran muy humanos a la hora de tomar las decisiones. Obviamente hay reglamentos que hay que respetar, pero que tratáramos de ser muy humanos. Creo que es una parte y una de las cosas que siempre he manejado. La apertura. Es correcto. Pero al interior. Es correcto. La apertura al interior y al exterior. Ajá. Pero tenemos, el que es buen juez por su casa empieza. Claro, por supuesto, por supuesto. Empezamos con el tema de puertas abiertas. Vamos pensando en una... en una comunicación fluida, ¿no? Claro. Sí, y a final de cuentas que los estudiantes se sientan escuchados y atendidos. Ese es el mensaje que queríamos mandar y que son importantes obviamente para la institución y sobre todo que no se nos fueran de la escuela. Es decir, que se sintieran como en su casa, que estuvieran a gusto ahí en el tecnológico y que no se nos fueran, porque a final de cuentas cada estudiante que se nos va es un posible problema más adelante. Ajá. Para la sociedad. Sí, claro, claro. ¿Y lo segundo? Lo segundo es el tema de la infraestructura. Creo que uno de los factores que afortunadamente nos tocó vivir ahí es el tema del crecimiento en cuanto a matrícula y en cuanto a infraestructura y equipamiento. Afortunadamente, durante los casi 7 años que estuve ahí en el tecnológico, estuvimos recibiendo recursos federales por montos importantes, cada año sin falta, y eso nos permitió ir consolidando la infraestructura del tecnológico. Creo que es uno de los factores muy importantes, porque a final de cuentas muchos de los estudiantes toman la decisión de estudiar en alguna escuela de educación superior precisamente por la infraestructura. Obviamente hay estudiantes que sí observan la calidad educativa, la calidad de los servicios, que también trabajamos en ese tema. Somos de los pocos tecnológicos a nivel nacional, y digo somos porque todavía me siento parte del tecnológico, que estamos certificados en sistema de gestión de calidad, en sistema de gestión ambiental, en sistema de energías, en igualdad de género y en espacios libres de humo de trabajo. Son muy pocos. Las certificaciones más importantes que estamos viviendo en la actualidad. Claro. La equidad de género, la ecología, el humo del cigarro, que es terrible, sí. Algo muy actual. Claro. ¿Esas certificaciones las obtuviste durante tus gestiones? Ya estaba la de sistema de gestión de calidad, y creo que iniciaban con la de ambiental y nos tocó hacer las demás, que creo que son muy importantes. A final de cuentas, hay un factor importante en el cual nosotros estuvimos trabajando. Es un tecnológico joven con instalaciones nuevas, y obviamente desde un inicio la escuela se planteó precisamente para poder trabajar estos temas, el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la energía, y eso favorecía. Obviamente hay que trabajar, no es nada más yo ya tengo el certificado. El Instituto Nacional, ahí no es un documento que nos extendamos nosotros, sino que hay un externo que valida que estemos cuidando cada uno de los aspectos de las certificaciones. No es un trámite como tal, que entregas en oficialidad de partes y te lo regresan a los 10 días, ¿no? No, es mucho trabajo. Afortunadamente, gracias al equipo de trabajo y a los jóvenes, porque ellos también intervienen en esto, hay que empezar a reducir. Simplemente desde que sale una persona de su salón y ya no hay nadie que apague la luz, o que dejó de ocupar un equipo de cómputo, que lo apaga, estar depositando la basura en el lugar correcto, estar separando la basura. O sea, son muchos aspectos que tenemos que cuidar para poder tener esa certificación. Humberto, ¿cómo crees tú que hayas influido en la población estudiantil para motivarlos a ser mejores? Yo creo que hay un tema muy importante y que lo observamos desde hace muchos años en el Tecnológico del Llano. Creo que el salir de tu ambiente, es decir, que no estés en el lugar donde has crecido, te cambia la forma en que ves la vida. Creo que es un factor muy importante y nosotros le apostamos a eso. Salir al mundo. Así es. Afortunadamente hubo la oportunidad de tener un contacto con escuelas en Estados Unidos, tanto universidades como bachilleratos en Estados Unidos, y se nos abrieron las puertas para poder empezar a enviar a chicos para allá. Obviamente, desde el primer día que llegamos al tecnológico nos preocupamos porque hubiera un servicio de inglés muy bueno, y era obligatorio, lo hicimos obligatorio en el tecnológico. Y ¿A 7 años? Sí, en cuanto llegué a los 3-4 meses del siguiente semestre, ya se hizo obligatorio el inglés. Contratamos a
En ese momento la Universidad Tecnológica del Retoño nos ayudó precisamente para arrancar este proyecto. Pues iniciando, ¿no? Más o menos fueron los inicios de la Universidad Tecnológica. Exactamente, sí tenía poco y nosotros sabíamos que ellos hacían bien esa parte. Humberto, y ahora ya le están pegando al francés ellos. Ya, y al japonés y a todos. La verdad es que tienen un programa de enseñanza de idiomas muy bueno. No cabe duda que la globalización es lo de hoy. Claro. Y seguro estoy que Pabellón no se va a quedar atrás. No, obviamente, y es una palabra que se menciona en todos lados, formar ciudadanos del mundo. Yo creo que se deben formar ciudadanos del mundo, pero estando en ese mundo. No podemos formar ciudadanos del mundo teniéndolos aquí en Pabellón únicamente. Tiene que venir gente de fuera, que también lo hicimos. Tiene que venir gente de fuera a visitarnos, a estar con nosotros, y nosotros también ir a otros países para conocer cómo son, conocer sus culturas, Claro. La comida, cómo viven allá. Creo que es bien importante. Los chicos que se fueron la primera generación, tenemos uno de ellos que está en Japón, ha estado en Alemania. Es decir, yo estoy seguro que una experiencia de este tipo, que viajes al extranjero y a esa edad, te cambia la vida. Claro. Ojalá podamos mandar a más. La verdad es que es complicado el tema de los recursos, pero obviamente lo que tenemos que hacer es motivarlos para que una vez que terminen, yo quiero ser como esta persona que se fue a otro país y empezó a desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, ¿tú crees que la motivación que tú les has dado ha sido esa? Que vieron en ti una persona que salió de su municipio, siendo un municipio pequeño, siendo un municipio realistamente con pocos recursos. Alguien como tú logró estar en Sudamérica, en empresas importantes, ahora tratando de ocupar un cargo de elección popular. Así es. Y eso es porque te ayudó a ti la enseñanza bicultural. Así es, sí. Al momento de viajar y conocer otros países, te cambia el mundo, te cambia la perspectiva. Ves cómo se están haciendo las cosas en países mucho más desarrollados que el nuestro y dices, yo quiero esto para mi país, quiero esto para Pabellón. Pues ojalá que esa experiencia que has tenido tú en otros países, en otras latitudes, la transmitas y que tú seas un vínculo para que los jóvenes de Pabellón puedan hacer eso. Para finalizar, ¿qué pasó en Pabellón con mi béisbol? Bueno, desafortunadamente con el paso del tiempo las ligas se hicieron pues más pequeñas. Sí sigue habiendo ligas, pero ya únicamente a lo mejor en Pabellón, y juegan los del Pabellón contra las comunidades, igual en otros municipios. Creo que es un factor bien importante en el cual las familias, y sobre todo el béisbol, es un deporte donde van las familias, es un deporte que te sientes seguro. Muy local. Y muy ordenado, y la gente respeta mucho a la gente en el béisbol. Es un ambiente muy diferente. Humberto, y aparte que también lo practican señores de la tercera edad. Pues es un deporte que no es como el fútbol o el básquetbol. El béisbol ves personas de tercera edad jugándolo. Claro. No quisiera manejarlo de esta manera, pero si llegas a ocupar la presidencia municipal de Pabellón, ¿nos echas la mano con el béisbol? Por supuesto, vamos a tener varios proyectos con el béisbol y con todos los deportes, pero mi abuelo tenía un cariño muy especial por el béisbol. Él era deportista y le encantaba el béisbol. Decía que era un deporte donde se necesitaba inteligencia, que no era solamente fuerza, era un deporte donde la gente tenía que ser inteligente, y me queda claro que así es. El rey de los deportes. El rey de los deportes. Humberto, un placer haber estado contigo aquí en Pabellón, aquí en el Museo de Riego 01, justamente aquí en Pabellón de Arteaga. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Visite Pabellón, aquí, que es en donde nace Pabellón, aquí justamente al lado del Museo del Deporte. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Hablemos bien de Aguascalientes, hablemos bien de su gente, hablemos bien de Pabellón. Gracias.
Formigás, Hotel Avid, Pizzas El Coliseo y Braserío 44 presentaron